Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Introducción al Desarrollo Sostenible. Yo soy Cristian Hernández, voy a estar con ustedes acompañándolos en una parte de esta materia, ¿sí? Y la otra parte pues, la vamos a trabajar con la profesora María Hernández. Y en esta primera sesión vamos a abordar un poco acerca del origen y hacernos algunas preguntas sencillas, pero trascendentales, acerca de qué es desarrollo o qué podemos entender por desarrollo. Y especialmente vamos a tratar de acotarlo a la idea de sostenible. Muy bien, vamos a ir poco a poco y hay que considerar que este concepto de desarrollo sostenible, la razón misma que tengamos una clase sobre desarrollo sostenible, es porque es un concepto que ha sido muy importante, por lo menos en el siglo pasado hasta no solo, digamos, académicamente hablando, sino que ha sido muy importante en la toma de decisiones. Es decir, lo que hacen los gobiernos o lo que han hecho los gobiernos está muy influido por cómo pensamos el desarrollo, ¿sí? Cómo lo han pensado, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a discutir un poquito acerca de esto. Bien, aquí tenemos primero una cita de Michael Porter. Michael Porter trabaja una versión de desarrollo competitivo, ¿no? Y uh, comienza él se hace una pregunta que es esencial. Pensemos, nosotros podemos considerar o podemos ver que hay regiones, por ejemplo, países, ciudades, ¿no? Pueblos, que se encuentran, digamos, vamos a decirlo así de momento, mejor que otros. Y viceversa, hay unos que estamos peor que otros, ¿no? Y a esto normalmente o desde hace un tiempo le hemos llamado, hemos dicho que hay países desarrollados o países que están más desarrollados que otros, hay países subdesarrollados en vías de desarrollo. Y bueno, originalmente sobre todo se hablaba de esto, de países, ¿no? Poco a poco se ha ido llevando a que eso es una parte también de lo que vamos a ver, que el concepto de desarrollo o subdesarrollo, estas ideas se van aplicando no solamente a los países, sino a regiones específicas, ¿no? Por ejemplo, a la región norte del país, a la región sur, a Oaxaca, a Huatulco, etcétera, por ejemplo. Y y una pregunta esencial entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que hay unas regiones que están más desarrolladas que otros? Y respecto a esto, pues se ha tratado se ha investigado mucho, se ha trabajado mucho y podemos tener algunas ideas de cómo abordar el tema. Bien, primer punto. El desarrollo lo estudiamos porque nos habla, por lo menos es el concepto con el que hemos tratado como de englobar las características que en un lugar determinado, en un tiempo determinado, más o menos engloban, más o menos, digamos, identifican cómo se vive, quienes viven, digamos, a un nivel mejor, que disfrutan más, posiblemente lo pueden ver así, que tienen más riquezas, posiblemente también, que tienen en algunos aspectos mayor calidad de vida, ¿sí? Como lo vamos a ver, justamente el concepto de desarrollo se ha usado tanto que podemos meter ahí muchas cosas y algunas hasta contradictorias. Yo he dicho algunas, pero no necesariamente son estas. Simplemente, de momento vamos a dejarlo aquí, en esto. La idea de desarrollo nos dice que, de inicio, que hay unos lugares, unas regiones en las que aparentemente se tienen mayores o mejores condiciones económicas, políticas, más accesos, etcétera. ¿De acuerdo? Antes la discusión se llegaba a hablar acerca de, por ejemplo, países pobres, países ricos. Esto se fue transformando a la idea de regiones, ¿no? Lugares, países desarrollados, países primero subdesarrollados o en vías de desarrollo. Hasta aquí no nos vamos a meter más todavía. Bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué entendemos por desarrollo? Particularmente,
nosotros nos interesa el concepto de desarrollo sostenible, ¿verdad? El concepto de desarrollo sostenible, digamos que es relativamente nuevo, relativamente nuevo. Tendrá unos 32 años aproximadamente, en que a partir de una investigación, ¿no?, de la ONU, de un grupo de científicos, un grupo de investigadores, bastante interdisciplinar, liderado por una investigadora alemana de apellido Roldán, ¿sí? Se elabora este informe, que aquí lo mencionamos, que se denominó Nuestro Futuro Común, ¿sí? Y ya había un proceso de cambio de cómo se pensaba, que lo vamos a abordar, en cómo se pensaba el desarrollo, ¿verdad? Pero introdujo una noción muy interesante y muy importante también. Eh, ¿Cómo asegurar que las condiciones, ¿no?, mínimas que tenemos hoy en día como sociedades, ¿no?, las condiciones sociales como la educación, el acceso a la educación, la alimentación, los servicios, y además, ¿sí? O incluso, no tanto además, en conjunto, ¿no?, dentro de una idea de medio ambiente, de recursos naturales, ¿no?, que además sustentan toda esta vida social, económica, política. ¿Cómo asegurar que estas condiciones se conserven de tal modo que en el futuro las generaciones por venir puedan disfrutar de ellas? ¿Sí? Este planteamiento, que parece sencillo, es muy importante porque cambia bastante la concepción misma de lo que se venía haciendo por desarrollo, ¿sí? Vamos a explicarlo un poquito así. Vamos a pensar que a mí hay un alimento, las manzanas, vamos a pensar que me gustan mucho, ¿no? Entonces, a mí en este momento lo que me interesa es tener manzanas para yo consumirlas. Me encanta, ¿no? Entonces, en lo que yo pienso, por ejemplo, es cómo tener más manzanas, ¿verdad? Y a lo mejor yo entonces puedo utilizar más maquinaria, puedo utilizar químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo produzco más manzanas. Y como produzco más manzanas además y me encantan, ¿sí? No tengo como llenadera además de estas manzanas, las sigo comiendo. Las produzco más, veo cómo producir más eficientemente y las como, ¿verdad? Excelente. Yo puedo decir que en este momento yo puedo sustentar este nivel de consumo de mis manzanas. ¿Por qué? Porque tengo las condiciones ambientales, tengo el lugar donde hacerlo, la forma de producirlo, etc. Pero a lo mejor lo que yo no he pensado es si digamos, este ritmo de producir y consumir mis manzanas, ¿no?, lo puedo sostener en el tiempo. Es decir, si mañana, pasado, en un año, en mucho tiempo, si las personas que vengan después de mí van a poder tener asegurado estas dotaciones de manzanas. Si la forma en que yo estoy trabajando y produciéndolas y consumiéndolas va a tener algún efecto que pueda impedir que esto ocurra, que pueda impedir que se pueda sostener este disfrute, ¿sí? Y este es un cambio importantísimo. Anteriormente lo vamos a ver en un poquito en la historia del concepto y de las políticas asociadas. La idea era cómo producir más, ¿sí? Actualmente no podemos decir que ya no es esa, pero por lo menos en el asunto del desarrollo sostenible, ¿no?, cabe la duda de preguntarse, ¿producir más a cualquier costo? Es decir, producir más de modo que en el tiempo presente produzco más, pero daño, hecho a perder la tierra, no sé, me echo a perder yo mismo con tanto consumo de manzana, así, ¿no? Eso es sostenible en el tiempo, digamos, no podemos decir que está bien, es sostenible en el tiempo. ¿Cómo podemos asegurar no solamente que va a haber la producción, sino que va a mantener cierta calidad? Y además que al disfrutarlo en el tiempo, además yo también voy a poder hacerlo, ¿no? Y voy a poder estar sano, etcétera, etcétera, que no voy a haberme causado un daño, ¿sí? Al introducir esto, como digo, se introduce la idea del tiempo, para empezar, ¿sí?
Y esto, como les digo, tiene unos 30 o 32 años y desafortunadamente al inicio, sobre todo también porque había un contexto en el que había una crisis económica o se acercaban ciertos problemas de una crisis económica, el informe, digamos que si bien fue importante, no tuvo tal vez el peso tan necesario o tan fuerte que tuvo para algunas, sobre todo para decisiones políticas, ¿no? Con el tiempo ha cobrado mayor importancia y de algún modo es la base del enfoque actual de desarrollo sostenible que vamos a mencionar hacia el final de esta sesión, ¿no? Y bueno, hasta ahí vamos ahí. Teniendo todo esto en cuenta, hay que preguntarnos, vamos a empezar a preguntarnos algo muy sencillo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Sí? ¿Qué es? Cuando yo digo desarrollo, puedo pensar en evolución, crecimiento, desenvolvimiento, mejora, etcétera, etcétera. Y yo quiero que se tomen un momento para pensar, cuando ustedes escuchan la palabra desarrollo, ¿en qué piensan? Pero no solamente quiero que lo piensen a partir de palabras, como lo dije, sino, por ejemplo, ustedes si preguntan, por ejemplo, ¿cómo es un lugar desarrollado? ¿Qué se imaginan? ¿Sí? Algunos verán, por ejemplo, a lo mejor edificios a rascacielos muy altos. Algunos verán, por ejemplo, muchas personas entrando a lugares de cultura. Algunos otros verán personas en el campo viviendo muy felices. No lo sé, no lo sé. Y ese es el punto, que desarrollo, a veces para uno, a lo mejor cuando escucha la palabra, uno como ya tiene ciertas ideas, que a veces no nos damos cuenta de ellas, pues damos por hecho que es tal tipo, ¿no? Que es cierta cosa, ¿no? Cierta forma de vida, cierta forma de ser. Pero ¿es eso cierto? Y en último caso, ¿es el único? Ese es el tipo de preguntas que nos estamos haciendo. ¿Y por qué no las hacemos? Es muy sencillo, porque a partir de lo que nosotros imaginemos por desarrollo, son las acciones que vamos a ir tomando. Vamos a pensarlo a nivel personal. Cuando yo digo, por ejemplo, bueno, por desarrollo personal, a lo mejor es tener mucho dinero, vivir muy bien, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de acciones voy a tomar? Pues a lo mejor tener una empresa, trabajar más horas, etcétera, ¿no? No sabría exactamente, pero tendrán que ser acciones que yo piense que van encaminadas a eso, ¿sí? Entonces yo quiero que vean de momento ya dos cosas. Desarrollo es un objetivo así, a lo largo, que nos ponemos, que queremos alcanzar a nivel personal, ¿sí? Pero a nivel también de sociedades, y por lo tanto es importante, por ejemplo, cuando nos dicen, no, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, vamos a impulsar el desarrollo. Bueno, ¿a qué se refieren con ese desarrollo? ¿No? Según, dije, entonces voy a tomar la segunda. Dije, si ya digo cuál es, bueno, ya tengo una idea de desarrollo, entonces, por otra, voy a hacer acciones o voy a tomar acciones que vayan encaminados hacia allá. ¿Qué acciones? Porque incluso teniendo muy en clara la idea de lo que nosotros pensamos que es estar desarrollado, ¿no? A veces no tenemos tan en claro cuáles son exactamente, o no tenemos más bien la seguridad de que las acciones que estamos tomando. Por ejemplo, yo puedo pensar que mi idea de desarrollo es vivir muy bien, y entonces para eso yo puedo tomar decisiones muy diferentes. Puedo, por ejemplo, trabajar más horas, montar una empresa, o comprar un boleto de lotería, porque a lo mejor yo pienso que así lo voy a ganar y voy a vivir muy bien. Es decir, primero, lo de desarrollo puede significar muchas cosas y depende de la persona o de las personas que lo estén pensando. Ese es el punto, ya desde ahí ya es complicado, ¿no? Segundo punto por el que es complicado es, bueno, ya se decidió, pero, o aparentemente, pero ¿cuáles son las decisiones correctas para alcanzarlo? ¿Sí? Y tercer punto, que va un poco a lo que decía Porter o lo que se preguntaba. Bueno, si el desarrollo es tal y más o menos ya lo decidimos y tales son las acciones que aparentemente se deben tomar,
¿por qué no todos se desarrollan? ¿Por qué no todos nos desarrollamos? No, es una pregunta. Vamos a ir más allá y nos podemos preguntar, ¿esta idea de desarrollo que tengo o esta idea de desarrollo que se tiene o que aparentemente se tiene es la única? ¿Es inevitable? Y finalmente, aunque es complicado hablar de mejor o peor, sí es la mejor opción. Y más adelante veremos, pues eso tendrá que ver mucho con para quién el desarrollo o de quién, por qué el desarrollo. ¿Sí? Hasta aquí vamos calmados, ¿no? Tranquilo. Y vamos a tomar un momento y a recapitular. El concepto de desarrollo es importante desde el último siglo hasta acá, porque hay políticas públicas, nacionales, estatales, porque hay acciones de empresas, porque nosotros mismos hacemos nuestra vida basados en alguna idea de desarrollo, ¿verdad? De ahí partimos a que por desarrollo se pueden entender muchas cosas muy diferentes, ¿sí? E incluso contradictorias, ¿sí? Pueden estar encontradas. Después, que aún definiendo una idea de desarrollo, no necesariamente sabemos cómo alcanzarlo. Y por eso hay otra pregunta. ¿Por qué algunos alcanzan ese desarrollo aparentemente y otros no? ¿Sí? Y cerramos con que esta idea, sobre todo la debemos pensar cuando hablamos ya no solamente de desarrollo, sino de desarrollo sostenible, que eso que vemos como desarrollo además debe tener una característica de ser, digamos, responsable en el tiempo. Hasta aquí vamos, me parece, y vamos a explorar. Bien, ya dijimos que por desarrollo cada quien, digamos, puede entender lo que quiera, ¿verdad? Por ahí más o menos dijimos. Bueno, es cierto, pero es cierto también que hablando del concepto de desarrollo, que sobre todo el que se usa en la política a nivel público, tiene, digamos, un origen, ¿sí? Un origen que lo podemos más o menos identificar en el tiempo y en la geografía. ¿Por qué nos interesa esto? Vamos a recordar una frase, ¿no? Algunas veces he escuchado la frase que cada quien cuenta como le fue en la feria. ¿La han escuchado? Bueno, ¿qué nos dice eso? Nos dice que depende de la perspectiva que tengamos, el papel en que vivimos, etcétera, etcétera, es cómo vemos las cosas. Y en este caso, cómo vamos a definir el desarrollo, ¿verdad? Muy bien, eso se parece a lo que ya habíamos dicho. Pero vamos a agregarle otra frase. O bueno, vamos a pensar otro. Que también depende quién tiene el poder, por ejemplo, para impulsar cierta idea. Es como, por ejemplo, nosotros sabemos que hay personas, por ejemplo, que tienen mucho, por ejemplo, que escriben, por ejemplo, o que están en la radio, que están en la televisión, y que tienen cierta capacidad, digamos, de influir en lo que piensan otras personas. ¿Sí? Ahora pensemos que además de eso, por ejemplo, hay gobiernos, por ejemplo, los gobiernos tienen cierto poder de influencia a través de lo que hacen, a través de la educación, ¿sí? A través de la comunicación, de masas, etcétera, y generan cierto discurso, es decir, dicen, vamos a hacer esto es lo mejor, esto es lo peor, etcétera. Y así, pues, también entre los mismos gobiernos hay diferentes, ¿no? Y por ejemplo, tenemos gobiernos, ¿no? Que a lo mejor son más del mercado, otros que son más proteccionistas. Es decir, algunos tienen, por ejemplo, podemos pensar que algunos gobiernos tienen ciertas tendencias, otros otras, etcétera. Aquí nos importa que el concepto de desarrollo, digamos, dominante, el que más se usa, el que más influye, más que un concepto férreo, es el que más influye y que vamos a pensar que más influye hasta en nosotros mismos, aunque no estemos no nos demos cuenta tan fácil, ¿no? Es de origen europeo, ¿sí? Y tal como aquí lo mencionaba Valcárcel, ¿no?
Es de origen europeo, generado y muy asociado a la idea de progreso, es decir, que lo que sigue es mejor que lo que va pasando, es decir, la idea de que lo que sigue es mejor, es simplemente mejor que lo que va dejando atrás, ¿sí? Y esta idea se afianzó, o esta idea de progreso se fue afianzando sobre todo en la ilustración, ¿sí? ¿Por qué? Porque había muchas mejoras técnicas, científicas, y pues mejoraba la vida, se conocían más, etcétera, etcétera. Pero cabe una pregunta que me parece que se hacían en la misma ilustración y se decía si somos mejores o simplemente somos más grandes. Es decir, por ejemplo, yo puedo pensar que una ciudad de pronto es mucho más grande que lo que era ahora. Puedo pensar además y darme cuenta que tiene más edificios y estos edificios además son muy bonitos, ¿no? Y yo a esto puedo decir, bueno, veo que la ciudad se ha estado desarrollando. Hasta ahí bien. Pero a partir de ahí me puedo hacer otras preguntas. Oye, bueno, ok, sí, ya es más grande, hay más personas. Pero, por ejemplo, esta cantidad de personas que hay más, todas viven con calidad de vida, todas tienen acceso, por ejemplo, a las escuelas, ¿no? A los servicios, a los centros de salud, etcétera, etcétera. O simplemente la ciudad es más grande, tiene más gente y hay más edificios, pero a lo mejor también hay más pobres. Es decir, no necesariamente la idea de desarrollo significa obligatoriamente que lo nuevo es mejor que todo lo anterior, ¿no? El punto aquí es que a pesar de que nosotros podamos pensar en esto, el concepto de desarrollo sí tiene este sesgo de algún modo de origen de pensar que lo nuevo va siendo siempre, digamos, mejor que lo que va reemplazando, ¿no? Y es una idea como muy lineal, así como de que, bueno, somos mejores que antes, vivimos mejor, estamos más desarrollados, el desarrollo es esto, ¿sí? Muy enlazado, además, a la ilustración, es decir, a lo que se puede contar, a lo que se puede ver, a lo que se puede medir, que es muy útil, pero se asocia sobre todo, por ejemplo, al crecimiento económico, a la riqueza, etcétera. Vamos a ver que todo desarrollo tiene un costo, ¿sí? Y como todo tiene un costo, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos si ese costo es demasiado alto, ¿no? O cuál es ese costo. A lo mejor tenemos más tecnología aplicada, etcétera, pero a lo mejor estamos despilfarrando nuestros recursos. Eso es básicamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible. Bueno, vamos a meternos así, esto es un poquito tenso, ¿no? La parte histórica. Y bueno, ya decíamos en términos de progreso, evolución, riqueza, crecimiento, y esta idea es muy fuerte desde el siglo XIX y hasta sobre todo la primera mitad, perdón, del siglo pasado, muy asociado a crecimiento económico. Desarrollo significa crecimiento económico, mucho tiempo se pensó así, ¿no? El crecimiento económico es básicamente lo mismo, no se pensaba más bien en desarrollo como tal, se pensaba en crecer económicamente, generar más riqueza. Sí, más riqueza. El problema con eso, ¿no? Es que no necesariamente el crecimiento económico significa desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos producir más, pero porque estamos explotando más a las personas, por ejemplo. O podemos producir más, pero se están acumulando, están en poquitas personas, ¿no? O estamos produciendo más, por lo tanto hay crecimiento económico, pero estamos contaminando nuestros ríos, sacando nuestros bosques, echando a perder la calidad del aire, etcétera. ¿De acuerdo? Nos vamos a saltar un poquito la parte histórica, lo vamos a ver en el texto de Valcárcel que van a leer, pero vamos a ir un poquito más adelante. Y aquí vamos a ver este desarrollo histórico. Lo vamos a ver muy general porque lo van a revisar con detenimiento en dos artículos que están en la bibliografía de esta presentación y que se les va a enviar. El primero, de Valcárcel, ya lo tienen. Bien. Primero, el enfoque de la modernización, ¿no?
de la dependencia, etcétera. Primero de la modernización. Vamos a regresarnos un poco y vamos a pensar que por ahí en el siglo XIX, ¿no? Antes, incluso en el siglo XVIII, etcétera, comenzó a haber mucho crecimiento económico en Europa, sobre todo en Inglaterra, etcétera, de ahí a Estados Unidos, a Francia, etcétera. Y cuando entramos en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, había ciertos países que iban más adelante, que iban más industrializados, ¿no? Ocurre la Primera Guerra Mundial justamente porque hay países que estaban muy industrializados, además tenían muchas colonias a lo largo del mundo, ¿no? Inglaterra y Francia sobre todo. Entonces ahí hay un conflicto de países, ¿no? Con Alemania, con Italia, que también están en un proceso de industrializarse más, ¿no? Y que pues buscan una expansión. Muy bien. Hay conflicto bélico, después de ese viene la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial ocurre que pues Europa queda devastada, así, ¿no? No queda nada en pie, básicamente. Y desde antes, ¿no? Pero sobre todo en este momento, se comienza a ser muy popular pues la idea de que para crecer, ya dijimos que en este, y bueno, aquí vamos a recordar que desarrollo y crecimiento están, digamos, como si fueran lo mismo. Vamos a hacer una aclaración. Desarrollo económico y desarrollo económico y crecimiento económico son conceptos relacionados, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes y sobre todo, por lo menos hasta la primera mitad del siglo pasado, se veían básicamente como lo mismo, ¿ok? Hasta ahí. Y se tenía mucho la idea de que había que modernizar esta idea de tener más industria, hacer un cambio de valores culturales, etcétera, etcétera. Y para eso era necesario invertir gran cantidad de dinero, ¿sí? Para activar las industrias y las industrias a su vez iban a generar empleo, iban a generar otra industria, etcétera, etcétera. Se empezó sobre todo, o en una parte, como les decía, como Europa queda devastada, pues se tiene la idea de que se les tiene que prestar mucho dinero, se les debe financiar para que comiencen a tener nuevamente una industria y de ahí comienzan a crecer de nuevo. Esta idea que está aplicada a eso, pues también más o menos se aplicó para todo el mundo. Se tenía la idea de que era igual, ¿sí? De que simplemente este proceso, ¿no? Sobre todo de industrialización, iba a generar mayor riqueza y esa riqueza simplemente iba a generar pues mejores condiciones de vida, ¿sí? Sin embargo, pues con el tiempo se empezó a ver que no necesariamente esto ocurría. Un poco más adelante, ¿no? Como menciona aquí, en la década del 65 al 80, sobre todo en América Latina, se vuelve importante una escuela del pensamiento, es decir, un grupo de personas, ¿no? De académicos que están pensando esta idea de la modernización, esta idea del crecimiento económico y del desarrollo económico, y se preguntan, bueno, a lo mejor pues sí hay que tener una industria y esta industria pues hay que meterle dinero y poquito a poquito esta industria va a generar otros empleos y sus empleos otros y otros hasta que todo crezca todo mucho la economía y todos vivan muy bien. Pero, ¿por qué no ocurre? Porque para ese tiempo ya llevábamos un tiempo en inversión, etcétera, pero parecía que no ocurría, ¿sí? Y entonces ellos desarrollan la idea de que el desarrollo, por ejemplo, en países como México, ¿no? No solamente es una cuestión interna de tener una industria allá, sino que básicamente era muy poco probable o imposible que nos desarrolláramos porque teníamos ciertas relaciones de dependencia con otros países, ¿sí? Es decir, vamos a explicarlo de modo muy sencillo, que nosotros producimos ciertas cosas y se las vendemos a cierto país y él nos vende otras, pero ese intercambio que ellos llaman términos de intercambio, ¿no? Es decir, yo produzco cierta cosa y es otra, pues lo que va a hacer es que nosotros siempre vendamos cosas, digamos, más baratas que lo que los países que ya tienen industria y que ya están más desarrollados
producen. Entonces, siempre vamos a vender barato y comprar caro y por lo tanto, pues no vamos a tener la capacidad realmente de apuntalar nuestras industrias y pues crecer realmente, ¿no? Entonces esto llamaba la atención, pero si ustedes se dan cuenta, sigue muy enfocado a la idea de industria. Y cuando digo industria, industria pesada, ¿no? La industria automotriz como la idea de lo que debe ser una industria, eso es lo que se pensaba. Muy bien. Ahora, eh, entonces, desde los 50, 60, ¿no? De los 40, 50, se pensaba que habría que financiarse para tener una gran industria nacional y así se iba a mejorar. Pero a su vez se encontraban ciertos problemas de desarrollo causados por esta dependencia. ¿Ok? Pero sin embargo se dan cuenta que la idea es que hay que, como de grandes proyectos, o sea, vamos a desarrollar el país a través de la industria. ¿De acuerdo? Pero hacia los años 70, sobre todo hacia los años 80, ocurre que comienza a verse ya una crisis económica a nivel mundial y esto influye mucho en cómo estamos pensando el desarrollo, ¿no? Cómo los gobiernos y las instituciones internacionales ven el desarrollo. Los países para este momento, sobre todo países como México, como Brasil, ¿no? Como Argentina, eran países que se habían endeudado, habían tomado mucha deuda para financiar esas industrias que iban a generar el desarrollo. Pero hay un conjunto de razones complejas por lo que esto no se da, que vamos a abordar en otra clase. Y bueno, no ocurre. Y aunado a la crisis, entonces se comienza a pensar que, sobre todo en los países como Estados Unidos, los europeos, perdón, a pensar que esa idea de tener un gran proyecto, por ejemplo, de industrialización, pues no es suficiente, que no es lo adecuado, mejor dicho, y que en realidad pues lo que tienen que hacer los gobiernos es reducir ese gasto, ¿no? Para ya no pagar tanto, eh, cambiar las políticas que estaban haciendo, tenían unas políticas, por ejemplo, generar industria a la vez, dar más servicios, etcétera. Dicen, no, hay que acortarlo. Y eso es lo que aquí pueden leer, ¿no? Que se llama enfoque neoliberal, neomodernización, ajuste estructural, consenso de Washington. Tenemos que ver a fondo, pero que básicamente dice, no, ya esos proyectos enormes con mucho dinero para financiarlos, así que vamos a cambiar todo el país, vamos a poner una industria aquí, una industria allá en el país, ya no, eso ya no va. Lo que vamos a hacer es abrir el mercado, reducir el gasto de gobierno, ¿sí? Hacer que las empresas compitan entre sí, etcétera, etcétera. Lo vemos. Pero no nos vamos a meter en este momento tanto en eso, sino simplemente cómo va cambiando. De grandes proyectos que se decían, vamos a financiar el desarrollo con esto, a decir, no, mejor no, eso no. De allí, después del consenso de Washington, ¿no? Comienza a haber nuevos enfoques. Por ejemplo, en los 90, el enfoque de capacidades y desarrollo humano. Es decir, la idea del desarrollo así enorme, ya no. Más bien vamos a ver cómo se desarrollan las personas. Ya no me interesa desarrollar todo el país a partir de una gran industrialización o de un gran crecimiento económico impulsado, sino me interesa ver cómo es que están viviendo las personas y si tienen las capacidades para ellos mismos buscar su propio desarrollo. Ya no me interesa como tal el así a nivel macrosocial, sino microsocial. ¿Hasta ahí? Entonces, comienzan los informes sobre desarrollo a cambiar a concepción de desarrollo humano. Ya no desarrollo económico a este nivel enorme, sino desarrollo humano. ¿Sí? De ahí otros enfoques que fueron tomando fuerza, pero ya después de los 90, el enfoque territorial, por ejemplo, es decir, ya no solamente no me interesa tanto como el país, me interesa más bien cómo es que un municipio logra desarrollarse, qué tiene que hacer un municipio, qué tiene que hacer una localidad, ¿sí? De ahí las ideas de postdesarrollo, por ejemplo, incluso que esas son un poco más complicadas, vamos a abordar aparte. Es decir, el desarrollo es necesario, ¿no? Es decir, podemos vivir bien sin la idea de tener que desarrollarnos más adelante. Y finalmente, lo que podemos llamar
el enfoque actual es lo que llamamos objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a entenderlo así. La edad de desarrollo en el siglo pasado, sobre todo en la primera mitad, era casi idéntica a crecimiento económico. ¿Sí? Es lo mismo, es para los economistas, para los politólogos, para los políticos, para las organizaciones, para los gobiernos. Es decir, desarrollo, ¿qué significa? Es tener más riqueza. ¿Sí? Más riqueza, es decir, mayor crecimiento económico. Así es como lo pensaban. ¿Cómo lo vamos? Eso es lo que decíamos. ¿Cómo pensamos el desarrollo? Mayor riqueza económica. ¿Cómo lo logramos? Es la segunda pregunta que nos hacíamos, ¿verdad? Bueno, y como la idea venía de la idea de progreso y de la idea de las industrias, bueno, necesitamos tener industrias. Y industrias nacionales, por ejemplo, que por ejemplo una gran industria como la automotriz o la de petróleo, etcétera, sea tan grande y tan fuerte que genere otras industrias. Vamos a decirlo así, un ejemplo inventado. Están los automóviles, pero los automóviles no producen el caucho de las llantas, entonces van a necesitar comprarlo de alguien. Entonces tienes la industria automotriz y como van a necesitar comprarle a otro, pues te generas una economía mayor, ¿verdad? Esta es la idea desarrollista, la idea de la modernización. Luego decía, bueno, pero si aparentemente ya sabemos qué es lo que queremos y también sabemos que lo vamos a hacer con la modernización, la industrialización, ¿por qué no ocurre? Bueno, vienen otras ideas. Bueno, lo que ocurre es que tenemos limitantes porque dependemos, tenemos relaciones de dependencia. ¿Sí? Más o menos por ahí va el pensamiento y viene una crisis económica que impulsa mucho el cambio de cómo se piensa. Entonces vamos a decir, ya no me interesa ese desarrollo, es decir, la concepción de desarrollo así como vamos a industrializar, eso se acaba, por decirlo así, sobre todo para países, hacia países como nosotros, como los nuestros, perdón. Ya nos interesa eso, si no nos interesa, digamos, cómo viven las personas, ¿sí? Y ya no nos interesa que los gobiernos sean los que impulsen completamente el desarrollo, sino que las personas tengan capacidades para ellos desarrollarse. Y por lo tanto ya no nos interesa a nivel nacional necesariamente, sino nos interesan lugares más específicos, que es lo que llamamos el enfoque territorial. ¿Ven cómo se va haciendo digamos, de muy grande a más pequeño? Así como, digamos, como reduciendo la ambición, ¿sí? La ambición de lo que era el desarrollo. Entonces pasamos de los gobiernos son responsables de generar todo este proceso. Bueno, sí, los gobiernos son responsables de generar condiciones para que los individuos tengan capacidades para que esto se desarrolle. Y así es como ha ido la idea cambiando un poco de desarrollo hasta ir a los objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda actual. Cuando decimos agenda nos referimos a las políticas actuales. Bueno, aquí en la diapositiva anterior, ¿no? Nada más, a ver, un momento. Ok, ¿no? Ok, se adelantó. Bueno, ya no nos deja. Nada más en la anterior era un resumen justamente en el que se dice cómo se pasa de estos grandes problemas de desarrollo a perspectivas cada vez más pequeñas, más particulares. Y la muestra son los objetivos de desarrollo sostenible, que es la forma de abordarlo hoy en día, el enfoque actual. Y si ustedes se dan cuenta, dice fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, reducción de desigualdades, vida de ecosistemas. Es decir, ya nos está planteando cómo logramos que México tenga su industria y que crezca mucho económicamente. No, se plantea, bueno, aquí tenemos estos como problemas puntuales, los más importantes, y vamos a ver cómo los atacamos. No sé si se nota la diferencia. Ya no es cuál es el plan para desarrollarnos como tal, así, sino cómo abordamos problemas puntuales. Y bueno, este cambio de paradigma, es decir, de la forma de pensar que domina, ¿no? La mayoría o la que sobre todo las instituciones siguen, pues es muy importante de analizar. Lo vamos a hacer con calma en una siguiente sesión.
De momento, solamente quiero que recuerden ciertas preguntas sencillas, pero fundamentales. Y ciertas nociones. ¿Qué es desarrollo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es el mismo desarrollo es apto o es adecuado para todos? ¿Quién decide qué es lo que significa el desarrollo? Es decir, a qué es lo que debemos aspirar a hacer, ¿no? Y que vean cómo ha ido cambiando la noción de desarrollo en función de cambios políticos, de ideologías económicas, de intereses, de formas también de entenderlo, etcétera. Y que cuando le agregamos el apartado de desarrollo sostenible, quiere decir que lo que nosotros decidamos que es desarrollo y cómo alcanzarlo, debe ser responsable de poder asegurar que esas mismas condiciones que estamos diciendo, digamos, para nosotros, sean sostenibles y asegurables en el futuro para otras generaciones. Con esto cerraríamos de momento esta clase. Les voy a hacer llegar las lecturas, después unas preguntas y en una segunda sesión intermedia volvemos a discutir ya con un poquito más de bagaje de su parte y también con un poquito más de retroalimentación que tengan conmigo, ¿no? Saber qué es lo que vamos poniéndonos de acuerdo o no en estos conceptos, estas ideas. Bien, aquí por ejemplo, nada más como comentario, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico pesimista. ¿A qué se refiere esto? Y esta frase, el que me voy a permitir leerla. Dice, si tuviera que resumir el siglo XX, diría que levantó las más grandes esperanzas concebidas jamás por la humanidad y destruyó toda ilusión e ideales. ¿Qué nos dice? Nos dice que en esa idea, por ejemplo, de que los países, las regiones, pero sobre todo las personas, iban a vivir mejor a través, por ejemplo, de tener más industria, a partir del crecimiento económico, ¿sí? A partir de los avances tecnológicos, etcétera, etcétera, pues levantar estas esperanzas de que se acabara la pobreza, de que se acabaran las desigualdades, de vivir mejor, etcétera. Sin embargo, hoy día podemos ver que existen desigualdades sociales, raciales, étnicas, de género, económicas. Podemos ver que hay personas que son pobres, que no alcanzan a satisfacer necesidades básicas. Vemos por otra parte que hay quienes acumulan riqueza. Vemos que se deteriora el medio ambiente, los mares, la biodiversidad, etc. Es decir, tenemos grandes esperanzas que se concibieron, por ejemplo, en la tecnología, ¿no? En las capacidades humanas, pero al mismo tiempo contradicciones acerca de lo que se ha hecho con ellas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar. Y por eso es tan importante una materia como desarrollo sostenible en una licenciatura de turismo, ¿no? Y sobre todo de turismo alternativo. Es decir, pensar cómo hacer turismo, cómo gestionarlo, cómo promoverlo, cómo eh, emplearlo a favor de la vida, ¿no? De la vida social, de la calidad de las comunidades y también del aseguramiento, de la conservación, ¿no? Del respeto al medio ambiente, a los recursos, a la biodiversidad, a la diversidad cultural, etcétera. ¿Sí? Aquí la bibliografía, los dos básicos que van a consultar son Álvarez Orellana, Valcárcel, se los mando, cuando ya tienen el primero, se los mando el segundo. Y bueno, pues esto sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Las preguntas las pueden hacer llegar al correo o directamente en los medios de comunicación que estamos manejando dentro del grupo. Les deseo una excelente noche y nos vemos.